A continuación, la entrevista en Libertópolis AM. Estamos de vuelta en el Watchtower de la Libertad, en Libertópolis AM, y como les habíamos anunciado, tenemos hoy la presencia, la grata presencia del capitán Rodolfo Muñoz Piloña. Rodolfo Muñoz Piloña fue uno de los tres, o por lo menos uno de los ideólogos principales para el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, que en su momento se llamó el Día de la Dignidad Nacional. Lo digo porque, de veras, sí, para mí era un día que había que mantener como una celebración. Sí, no un feriado, porque tal vez hay que trabajar en este país. Este país necesita trabajo. Entonces, ¿para qué tenerlo como un asueto? Pero sí, un día para recordar. Eso fue el lunes, hace 8 días, 9 días. Y ustedes se recuerdan que el año pasado tuvimos a Rodolfo Muñoz Piloña aquí. Tuvimos una entrevista interesantísima de cómo se gestó el golpe. Y nos quedamos pendientes de la segunda parte. Esta segunda parte que fue el gobierno. A partir del 24 de marzo, le vamos a decir, en adelante hasta aquel 8 de agosto. 8 de agosto. 8 de agosto de 1983. Correcto. ¿Sí? Bueno, fue un año y pico. Y tú, pues queríamos hablar acerca de los aciertos y los desaciertos de esta época, Rodolfo. Yo creo que todavía les debemos a ustedes, a los militares jóvenes de ese entonces, ya no son jóvenes, les debemos Ya no ese, tan jóvenes. ya no son tan jóvenes, pero o el como espíritu, diría el espíritu don no importa. Armando, don Armando decía, yo soy más joven de ustedes porque tengo más años de juventud que todos ustedes. Sí, un saludo al profesor Armando. Y entonces, Rodolfo, pues empecemos, ¿no? El golpe se da, nadie sabía, aquella duda que tuvo la embajada, se le aclara, se llama por la radio al general Ríos Montt, se llega a un acuerdo de integrar a Maldonado Shaad y al Coronel coronel Francisco Luis Gordillo, Gordillo. el único sobreviviente. El único sobreviviente, sí, en este momento. ¿Está preso? No, ¿verdad? Sí, yo creo que todavía Está preso, ¿no? Está preso, una cosa espantosa. Bueno, 24 de marzo de 1982. ¿Dormiste esa noche del 23 al 24? Sí, por ¿Sí supuesto. dormiste? Sí, Sí, ya había tranquilidad entonces. siempre lo hubo. Andaban frescos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Es emocionante ver que todavía haya personas como ustedes que 43 años después del evento todavía lo recuerden. Porque la mayoría de los guatemaltecos tenemos una memoria histórica muy, muy corta. Y entonces comenzamos a acumular solo lo negativo y Sí. no lo positivo. Les doy gracias a ustedes por la invitación y a sus radioaudientes. Muy buenos días. Me siento muy honrado de nuevo de estar aquí con ustedes. Pues sí. 24 de marzo. Primera sorpresa. Nosotros creímos que porque el general Ríos había participado en una elección y que porque la había ganado encima de todo, Sí. y ya tendría que tener un equipo de gobierno y un plan de trabajo. Madre santa. Surprise, no tenía nada. Surprise. Entonces se comenzaron a... Primero tratamos de calmar la situación, hacer información a todos los comandos militares de lo que había sucedido exactamente, porque guatebolas, ¿verdad? Que dijeron, y fuimos a decir la verdad. Pasó esto, esto y esto. Los políticos volvieron a utilizar al ejército, porque ese es el problema serio, que la gente muchas veces le echaba la culpa, ahora ya no, pero en aquel entonces le echaba la culpa al ejército, y la realidad era que los políticos eran los que manoseaban todas las situaciones, y nosotros cargábamos con toda la responsabilidad, con toda la culpa, como que si nosotros éramos los que estábamos gobernando. Y la realidad, porque, y a la fecha, sí, todavía se llama la seguimos época de la igual. dictadura militar, ¿verdad? Se Pero le llama a ese periodo eso. lo que sucedía es que ponían a un militar al frente Claro. de un gobierno político. Ajá. Entonces él cargaba con todo el desprestigio, con toda la presión, ¿verdad? Y tengo que reconocer que hicieron muy buen papel, porque de mi general Arana no hay nada que decir. Él dijo, voy a pacificar el país y lo pacificó. Ajá. Como haya sido, pero lo pacificó. Ajá. Luego el general Augerwood, a pesar de haber entrado con mal pie por lo del fraude, Por lo del fraude.
Le viene el tocó terremoto sí, y lo administró de una manera magistral. Magistral. con el general Romero Lucas a cargo de la Comisión de Reconstrucción. No, era Echeverría, Bielman, si mal no recuerdo. Yo creo que sí fue. Bueno, vamos a Tengo averiguar. mis dudas, Sí, tengo mis dudas, ¿no? Después de Shell, pues vino Lucas, sí, el presidente que más obra física ha dejado en el país. es la madre. Mm. No hay alguien que lo haya superado. Él como persona fue mi primer comandante en Quetzaltenango cuando yo me gradué Sí. y era muy introspectivo. Él no era de Tímido. darse, Creo no que más diría yo que introspectivo. tímido, más hacia adentro veía, ¿no? Pero muy eficiente y Dios guarde hablarlo en quechí. Puchica, le bailaba la lengua. El problema Claro. con él era hablar en español. Ahí tenía un poco de problema. ¿Qué fue lo que sucedió con él que motivó todo esto? Pues fue la presión de los políticos. Era un abuso tremendo, pero quiero compartirles que esos eran hermanitas de la caridad comparados con los sinvergüenzas que tenemos ahora. Que ahora es un descaro y una desfachatez de pasarse sobre las leyes y entonces la gente tiene que acudir a lo que está pasando hoy, ¿verdad? Todos son manifestaciones, todos son paros, todos son bloqueos por la falta de autoridad, que era lo que le decía ahí. Estaba esperando que Eric dijera que era eso, pero pues La lo venía autoridad. viendo. Bueno, Pero faltó ese toque, es falta de autoridad y no hay autoridad porque no hay solvencia moral. Correcto. Cuando hay solvencia moral uno ejerce el derecho porque el gobierno tiene el derecho el uso de la fuerza. Es la única institución que tiene el derecho de Monopolio uso de la legal fuerza. de la fuerza. Totalmente. claro. Sí, Entonces según no la- lo aplican. ¿Por qué? Porque no hay solvencia moral, porque tiene muchas colas machucadas, ¿verdad? Bueno, Bueno, pero en ese sentido, ok, eso está interesante porque ciertamente el Estado tiene esa legitimidad del uso de la fuerza. En todo caso, el argumento que se usa más es que debería ser proporcional. A mí lo que me gustaría justamente contrastar entonces es cómo es, por ejemplo, hoy en día y relacionando a antaño, ¿no? A ese evento, ¿no? Pero particularmente cuando hablábamos de este golpe de Estado del 82, a mí algo que me pareció interesante del relato que usted cuenta, don Rodolfo, respecto a esto es que cuando al día siguiente que se dieron estas elecciones se rinden el los golpe de informes, Estado. ¿no? Después del golpe de Estado, no es después de las elecciones. Bueno, pero sí, Sí, perdón, del golpe, Bueno, sí, pero después de las elecciones y sí, después también. del el golpe. golpe. Ajá, pero que justamente usted, citando textualmente, abro comillas, cuando rindió su informe, doy parte que estoy presente con la Claro. novedad de que hubo fraude. Entonces, esos relatos del 7 de marzo del 82, ¿no? Sí, fue Menciona después que de hubo las fraude elecciones. electoral. ¿A qué se refiere? ¿Cómo se podría explicar esta afirmación y cómo cree que afectó la legitimidad de ese proceso electoral en aquel entonces? A nosotros nos dijeron como el abogado del diablo, ¿ah? Ujú, Mira, pero no toques. ok, Toca, pero no mucho. ajá, Entonces nosotros nos dedicamos a dar seguridad sí, perimétrica. Y resulta que vimos cómo los políticos manoseaban las urnas. Ya al final de la elección. ok. Entonces, aparte de eso, hubo mucho diálogo de parte de los políticos que creían que nosotros estábamos de acuerdo. Vamos ganando, ¿verdad? Y vamos, yo no voy ganando. Le dije, a mí me da lo mismo Chana que Juana, ¿verdad? Nosotros queremos que haya un cambio democrático en el país porque el señor ministro de la Defensa y el señor presidente habían comprometido el prestigio del ejército de que sí iba a haber elecciones libres. Desafortunadamente no se dio así. Cuando llegamos a nuestros comandos, el reporte de mis compañeros fue el mismo. Hubo fraude, vimos manoseo, oímos, etcétera. Entonces era lo que teníamos que reportar. Yo soy muy frontal, quizás no me ando con eufemismos ni Ujú, no se le va un poquito el ojo, a turno es turno. ujú, Y entonces cuando yo llegué a mi comando, reporté lo que había visto, ujú. ¿verdad? Que había habido fraude. Rodolfo, eh,
Estas etapas del 7 de marzo al 23 de marzo, pues las repasamos el año pasado. Yo quiero que me contes, o sea, qué cosas hicieron bien y qué cosas mal, porque a mí sí me dejaste con la duda hace un año, ¿De ¿sí? qué? Obviamente cada quien tiene sus puntos de vista. Claro. Yo te cuento que yo estaba en quinto bachillerato, o sea, en cuarto en el golpe y en quinto en el otro golpe, o sea, hasta el 8 de agosto. Y am, obviamente, pues son recuerdos vívidos, ¿verdad? Ujú. Porque te quiero contar que con mis compañeros de colegio teníamos, como estábamos en los últimos años, uno tiende a tener más fiestas que de costumbre, ¿no? Que en toda la vida, en toda la vida normal. Y además estás llegando a la mayoría de edad y empiezas a manejar vehículo y tienes otra vida. Estás naciendo a la vida civil. Sí, exactamente. Esa es la forma. Ujú. Y social también, te diría, Ujú. ¿verdad? Y entonces hubo un cambio enorme del 23 de marzo en adelante. O sea, yo recuerdo que los lugares estaban vacíos antes del 23 de marzo de 82 y los lugares se llenaron en la calle, los restaurantes, las discotecas, las calles en la noche estaban llenas, ¿sí? Y esto fue impresionante. O sea, fue un cambio radical Sí. en cuanto a un sentimiento, y voy a decir la palabra de moda, ¿no? Una percepción de paz. ¿Sí? Está bonita la Basada en palabrita. la realidad. Y una percepción de paz. Entonces, cuéntanos, porque bueno, primera cosa, 24 de marzo no había equipo de gobierno. Muy interesante, ¿no? No había equipo de gobierno. Esto se fue llenando poco a poco. Recuerdo que en las primeras instancias, varios de los triunviros, o sea, tanto el general Ríos Montt, el general Maldonado Chávez, como el coronel Francisco Luis Gordillo, tomaron una cartera del Ejecutivo, cada uno de ellos. O sea, cada uno de ellos era ministro, me imagino que mientras se encontraban otro. Pero entonces, ¿qué cosas buenas pasaron? Porque sí pasaron cosas buenas y qué cosas Definitivamente. fueron equivocaciones. Porque yo te diría que tal vez la máxima equivocación que hubo fue no llamar a un plebiscito en los primeros 3 meses. Ese es para mí el máximo error político. Pero eso será otro, o sea, Son otros 20 son pesos. otros 20 pesos, no lo podemos medir, no podemos saber qué iba a pasar. Bueno, primero que nada, tenemos que recordar cómo era la situación en ese momento. Habían bombas en los cines, Sí, habían bombas en todos lados, aunque fueran panfleteras, Ujú. pero causaban desasosiego y miedo en la población. ajá, Me imagino que los papás no querrían dejar salir a sus hijos a parrandear Claro. porque Sí. sabían que se exponían a cualquier cosa, ¿no? por supuesto. La panel blanca, todo ese florido tiempo de violencia y de falta de respeto por la humanidad que tristemente cada día está peor. Y de la noche a la mañana, ¡plac!, se cambia todo. Dentro de las primeras órdenes que da el general Ríos es la desaparición de todas esas unidades que estaban actuando casi que independientemente. Entonces, al no haber tanta violencia, la gente se desborda. Yo me recuerdo que el 25 o el 26 de marzo, yo salí por la noche y pasé por aquí, por la zona rosa, Ajá, y todo estaba lleno, pero lleno, como todo. que si hubieran dicho, bueno, 3, 2, 1, fuera, y salió toda la gente a parrandear y se sentía un ambiente de libertad, sí, ¿verdad? Mucho creo yo que tiene que ver también con el espíritu con el que tratas de hacer las cosas. Nosotros hicimos lo que... Imagínate, yo pensé que yo le entregaba al general Ríos y me regresaba a mi cuartel y ahí había terminado mi tu trabajo. trabajo, ajá, Pero no, él me dijo, quédese aquí, lo necesito aquí, ¿verdad? ajá, Entonces éramos muy puros, muy inocentes, muy patriotas en el verdadero sentido de la palabra, de hacer lo que teníamos que hacer por el país, porque nuestros compañeros estaban muriendo en la montaña. claro, Estábamos con el enfrentamiento armado interno en su plenitud. Ujú. Y entonces nosotros queríamos un cambio para eso. No solo para nosotros, sino que para nuestros hijos y nuestros nietos en el futuro. claro, Al haber esa pureza y el entendimiento del general, que comenzó muy bien, él agarró muy bien el concepto. Todavía me dijo, mire, quiero que esté aquí a la par mía, porque va a ser mi Pepe Grillo. Ujú. Cada vez que yo me desvíe de lo que ustedes tienen pensado, usted me regresa al orden.
Y yo le cumplí la orden. Ujú. Por eso Entonces, tuvimos grandes choques. Qué interesante tener pepes grillos cada Sí, presidente, ¿no? sí, Pareciera ser buen que solo consejero. tienen alabadores, eso es el sí, problema. sobalevas. Mira, yo cuento esta historia que da un poco de risa, pero es cierto. Conmigo llegó una gente a decirme, mire, desde que está aquí, hasta más alto lo miro. Te puedes imaginar la respuesta que tuvo, ¿verdad? Sí, Pero si uno no tiene los pies bien puestos sobre la tierra, fácilmente pierde el norte. claro. Y yo creo que el problema que ha habido desde Vinicio Cerezo a la fecha es que llegaron al gobierno personas que nunca habían tenido mando y perdieron el norte. Ajá. Entre el dinero, las mujeres, en aquel entonces no había tanta droga, apenas llegaban a marihuana. Mm, Por lo menos no ¿Será? era tan abierto y tan descarado el mm, negocio, ¿no? tan descarado no, pero la DC tenía fama de, Bueno, sí, ¿te recuerdas que tenía sí, mucha sí, fama de sí. eso? Sí, Pero a partir de ahí, como que vemos que cada uno está tratando de superar al anterior para ver si roba más, sí, es una cosa espantosa. ¿verdad? Estos de los últimos dos gobiernos chica, han rebasado los parámetros de lo permisible. Yo no te digo que no, el que llegó ahí por lo que está haciendo tenga unos sus centavos más, pero no de esa manera. Perdieron el sentido del valor del dinero, ¿verdad? Bueno, Sí, 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 sí. dale. Me gustaría preguntarle, don Rodolfo, entonces, creo que es un acontecimiento histórico muy complejo, ciertamente creo que es así, pero me gustaría que tal vez nos ayude a ser usted como un testigo histórico de lo ocurrido y también como actor, si hiciéramos un ejercicio como que de realidad alterna, ¿qué cree que hubiese ocurrido si en ese día que se hizo este cambio y que se duda de este resultado electoral y se coloca a Ríos Montt, si eso no hubiese ocurrido así, a rasgos generales, ¿cuáles cree que habrían sido las consecuencias políticas, especialmente sociales, por la guerra, si no se hubiese dado este golpe de Estado? La misma subversión estaba propiciando que se votara por el candidato oficial, De porque a veras. ellos, de acuerdo a sus planes, les convenía, porque habían suficientes banderas que justificaban el actuar de ellos. Seguir la lucha de clases. Entonces, claro, la lucha de clases. Ellos tenían pensado, más o menos de Chimaltenango para arriba, Sí, declarar un estado libre, sí, eso recuerdo muy bien. ¿verdad? Ujú, ok. Gracias a dos cosas yo digo que eso no se dio. Uno, el excelente trabajo realizado por el general Benedicto Lucas García. Correcto. Él hizo un Correcto. trabajo estratégico muy, muy bueno. Ujú. Tuvo mucha información. ¿Se recordarán ustedes el buzón aquel que se destruyó cerca del Colegio Americano, ¿no? Correcto, en Vistahermosa 3, en la esquina Entonces, de había de la 16 Avenida. muy buenas operaciones militares. Ok. El hombre sabía lo que estaba haciendo, mis respetos, ¿verdad? Y con el golpe de Estado hubo un cambio de estrategia, Ok. ¿verdad? Usted tal vez no vio películas de los gringos cuando entraban a los lugares y eran ejércitos de ocupación, Ok, sí, sí. ¿verdad? Llegaban e imponían. Ajá. Bueno, aquí nosotros cambiamos, más bien el general Ríos y el coronel Gramajo en ese entonces cambiaron de estrategia hacia un ejército de integración. En un momento que quedamos solos, me dice, mire, comandante, me dice el general Ríos, ¿cómo está la guerra? Y digo, mi general, lo que hay es una falta o una ausencia del Estado en el interior del país. Ujú. Hay centros de salud, pero no hay medicinas, no hay enfermeros, mucho menos médicos. Ujú. Los maestros iban en un plan 22/8, solo que al revés. 8 días con los alumnos y 22 en su casa. Nuestra madre. Y muchas veces era justificado porque cada vez que te arriesgabas a meterte en esas áreas de conflicto, pues no sabías qué te podía pasar. Podía haber una Claro. emboscada, podía haber... Hubo un odontólogo que, pobrecito, su inocencia lo mató. Cayeron en un puesto de registro de la subversión y él creyó que era el ejército porque los vio. Muchacho dijo, yo soy el médico del Holy y ¡pa! Lo De una mataron. vez, la madre. De una vez. Entonces, no sabías si ibas a llegar con vida a tu destino, ¿no? Ujú.
Me recuerdo que cuando cumplí un año de casado, estaba una noche viendo televisión en la casa de los maestros, que era uno de los casos lugares donde había tele. Y en eso llega un soldado y me dice, mi teniente, ¿qué pasó? De parte que lo buscan dos mujeres en el destacamento. Una que dice que es su mamá y la otra que dice que es su mujer. Me fui de espaldas. Pues, ¿qué hacía mi esposa metida en San Juan Cotzal? Sí, pues nada que ver. Digo, ¿qué haces aquí? Es que era nuestro aniversario y te vine a ver. Madre santa. El amor, lo que hace El amor. Era nuestro primer aniversario de bodas. Sí, pues. Y no habían celulares, solo No, radio. olvídate, no, no. Sí. Bueno, Wow. mira, bueno, pero me estás evadiendo. No, para A ver, nada. que nos ¿Qué vaya hicieron hablando. bien? ¿Qué hicieron mal? A ver, sí, Rodolfo, ¿cuál es sí. la crítica? ¿Qué hicieron Contanos. bien? ¿Qué hicieron mal? Yo sé que se hizo muchas cosas bien. Tú dijiste muy claro, o sea, el retroceso de la guerrilla empezó con el general Benedicto Lucas García. Así es. Y él nuevamente enfocó toda la, pues el desenfoque, ¿sí?, que había en los mandos altos, entre ellos el presidente Lucas, había perdido un poco el norte, y su hermano empieza a hacer una campaña importante en contra de la guerrilla. Empezaron las patrullas de autodefensa civil que de alguna manera integraban, como dices tú, a la población. Sí. Y bueno, o sea, pero ¿qué más pasó? Porque sí hay un cambio. O Se sea, hizo el Quiché un- iba a ujú. ser declarado zona Libre. de arriba, Sí. un poco arriba de Chimaltenango. Joyabaj para arriba, ¿sí? Iba a ser declarada zona libre Ujú. y se oían los rumores de eso, Claro. ¿sí? Entonces, ¿qué cambió? Porque sí cambiaron las cosas en un año y medio. Bueno, primero que nada vamos a la parte democrática. Ujú. Por primera vez en la historia se llama a los colegios profesionales Sí. y se les dice, mire, hagan una asamblea general Ujú. y que en la asamblea general escojan al que va a ser el ministro de su ramo, de economía, salud, etcétera. Pero ¿qué hacen los señores presidentes de los colegios Se nombran profesionales? ellos. Mire, mucha, hagamos la reunión aquí en la junta directiva y me nombran a mí. Entonces, desde ahí comienza la perversión por el abuso de creer que solo yo puedo hacer las cosas, y eso no es cierto. Ayer comentábamos con alguien que se necesita un cacho de humildad para reconocer mis capacidades y mis limitaciones. Claro. A mí me dijeron en el parque, mi capitán, el general Ríos, no vino, ¿qué es usted de presidente? Con 31 años. Ujú. No, les dije, esa es una camisa demasiado grande. Entonces, ¿qué hice? Llamé a mi maestro, a mi director, y a él le entregué el mando, porque yo estaba seguro que él lo iba a hacer mucho mejor que yo. Claro. Pero ahora los políticos no piensan así. ¿Por qué es que la derecha no se une? Hay muchos caciques y pocos indios, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser el héroe de la película Todos quieren mandar. y no se ponen a meditar si tienen la capacidad de poder gobernar un país. Entonces, nuestra primera acción buena es proyectarnos hacia la verdadera sociedad civil, no los que dicen que son, ¿verdad? Ajá. Decirles, bueno, vengan, demuestren sus habilidades, vayan a desarrollar los ministerios. Esa es una de las primeras cosas. La otra importantísima es que se cerraron todas esas unidades que eran de choque, Importantísimo. que estaban descontroladas. Eso ya casi nadie lo menciona. Yo creo que nadie, Rodolfo, ¿Verdad? porque esa creo que es un punto importante, porque mucha gente diría que hubo más abusos en el gobierno del general Ríos, y yo te diría que al contrario. Yo No. me recuerdo que yo hablé con un teniente de esa época, Ujú. no voy a decir el nombre, pero un teniente, y me dice, nos están contando las costillas, Ujú. nos están supervisando muchísimo más que en el gobierno anterior. No podemos hacer, o sea, todo lo tenemos que hacer conforme a la ley. Claro, Interesantísimo. claro. Acordate que se hizo el decálogo de Ajá. conducta del soldado guatemalteco y No, se cumplió. ok. No como ahora que, como decía Eric en el programa anterior, tantas leyes que hay, pero no hay ni los pantalones ni la solvencia moral de hacer que se cumplan las leyes. En ese tiempo se cumplió. Rodolfo, tenemos que ir a un corte. Vamos. Volvemos en un momento. Rodolfo, gracias por continuar con nosotros. Estamos muy agradecidos. Y bueno, ya hablaste acerca de cosas buenas, cómo cambian los aparatos de seguridad del Estado, de pasar de unos que eran casi que podemos decir, trabajaban de forma independiente, y te podría decir casi que ilegales. Y muchos errores, por lo Con mismo. muchos errores, sí. Y es que se dan muchos errores cuando das esas unidades. En las guerras eso pasa,
pero no quiere decir que esté bien, ¿verdad? Por Quiere supuesto decir que que está no. mal. Y por eso se corrige esto. Hablas también acerca de darle esta participación a la sociedad civil, que también se malentiende. Que antes de pasar a lo malo, ¿sí? Porque por algo sucede el golpe del 8 de agosto o ese recambio. O sea, sí, como le llamarían ahora, donde queda el que era el ministro de Defensa del general Ríos Montt, Mejía Víctores. Entonces, antes de llegar a lo malo, o por qué condiciones se dan, qué otras cosas buenas se dieron, porque yo sí recuerdo que hubo varias cosas interesantes todavía. Me recuerdo con una de las oportunidades, estábamos en la finca Santo Tomás y me dijo él, mire, vamos a dar una vuelta ahí hacia la carretera del Salvador. Vamos en moto. A él le gustaba mucho andar en moto. Ajá. Cuando fue soldado usaba Harley. Y entonces manejaba la Harley divinamente, Sí. ¿verdad? A mí por el 1.80 que debía de haber medido, nunca me, Porque son unas Bueno, te motonas, podías ir ¿verdad? en el el sidecar. sidecar, ¿no? Pues no, me conseguí una Yamaha Maxim 460 y ahí sí llega muy bien los pies al suelo y entonces andaba a la par de él, ¿no? Cuando salimos de Escuintla, comenzamos como que si era Scrambler la cosa, ¿no? La carretera estaba terrible, Sí. ¿verdad? Entonces se aparcó a un lado de la carretera y me dijo, présteme un radio, le di el radio y se comunicó con el ministro de Comunicaciones, que ya no era el coronel Gordillo, sino que ya era el coronel Ortega. Le dijo, mire, comandante, estoy en tal carretera, está intransitable. Tiene 3 meses para que esta carretera esté utilizable. No le preguntó presupuesto, no le preguntó tiene con qué, no, le dijo tiene 3 meses. No, hombre. Y a los 3 meses asistimos a la inauguración de la carretera. No había hoyo, no había nada. Sí. Pura mejilla de quinceañera, suavecita, nítida la carretera, ¿verdad? Entonces, eso nos demostraba 2 cosas. Autoridad de parte del gobernante, que eso brilla por su ausencia hoy, y por otro lado, obediencia y que las órdenes se cumplen y no se discuten. Claro. Entonces, así comenzamos a visitar lugares. Me recuerdo que el 1 de enero de 1983, el 31 de la noche, me dijo, mire, comandante, habían atacado a una patrulla nuestra ahí por el Zarco, para arriba, Ajá. y habían unos oficiales heridos, y me dijo, mire, usted, había uno de ellos, le decíamos Papalina, a Samayoa, vamos a ver a Papalina al hospital. Usted me dijo, pues vamos, mi general, solo que quiero ir en moto. A él, el salir en moto a él lo relajaba, Ajá. ¿verdad? Y agarramos. Entonces lo que hice fue que puse la comitiva adelante y atrás íbamos todas las motos y al final la seguridad de retaguardia. Fabuloso. Llegamos al hospital de Reu y me dijo, solo usted y yo entramos. Yo iba de particular. Entonces le dije a Homero, mira, poneme seguridad perimétrica. Muy bien, mi capitán. Y entramos. Y cuando él entra a la recepción del hospital, está una enfermera más dormida que despierta y le dice, señorita, ¿dónde puedo encontrar al señor director? Siéntese, le dijo la enfermera. No, Y el hombre se fue a sentar, no, hombre. se fue a sentar. Y llego con Homero y le digo, mira, Centenario, anda, trae ese pobre director que cuando sepa que tu tata está ahí, se va a morir del susto, ¿verdad? Y al ratito venía Homero con el director. Y le dice, señorita, ¿dónde está el señor presidente? ¿Qué presidente? Le dice. Aquí estoy, señorita, le dijo. Y señor presidente, ¿por qué no entró? Porque la autoridad que usted tenía en la puerta me ordenó que me sentara. Ujú. ¿Qué ejemplo de respeto a la autoridad? Y Claro. con ese respeto, eso permite ejercer la autoridad con libertad absoluta. Porque hay una solvencia moral de lo que se está haciendo. Y da un ejemplo. Era un ejemplo. Por supuesto, comenzaron las radios, el presidente anda haciendo visita, Nos fuimos a almorzar. Yo me recuerdo que hice una visita a finanzas públicas. Me acuerdo, recuerdo perfectamente. Ujú, Sí, y cuando está en finanzas se encuentra gente no haciendo nada. ujú. Sí, o haciendo nada, más bien. Y, y, y los despide de una vez. Sí, Y eso fue un ejemplo que se regó en toda la administración Así es. pública, Rodolfo. sí. Eran cosas, pequeños detalles. Pequeños, grandes detalles. Exactamente.
que eso establece verdaderamente el deseo de servir a la población, que es lo que no hay. Ujú. Lo que hay es un entendimiento de que ya llegué y a enriquecerme, pero Rodolfo, no hay un ya ápice de tenemos servicio. poquísimo tiempo. ¿Qué se hizo mal? Él formó la Junta de Comandantes Ujú. cuando iba a despedir al general, al general Maldonado y al coronel Gordillo, Sí. que era algo que se venía trabajando desde el primer día. Y cuando él funda el Consejo de Comandantes, le digo, ¿cómo se le ocurre hacer semejante cosa? Esos señores que usted está levantando ahora, cuando usted ya no les sirva, son los que lo van a votar. Y así fue. Fueron los que lo votaron. Sencillamente. Entonces, esos fueron de los errores que se cometieron. Se abrió muchos frentes, Ajá. ¿Cómo ¿verdad? cuáles? Uno se los abrió por su característica personal de relación, ¿verdad? Era muy tajante en algunos momentos. Entonces se enojaron con él lo de la prensa que no recibieron Pistil. cariñito. Los partidos políticos que los cancelamos totalmente. Ujú. Recuerdo. Los señores que siempre están acostumbrados que se legisle para ellos y que no se les legisló a su gusto. Los mismos compañeros que se habían de haber retirado y no se retiraron, sino que los dejó que se reorganizaran y se pusieran en contra de él. La embajada, porque no pedí permiso, no sabía que había que pedir permiso a la embajada para hacer un golpe. Eso quiere decir que Mejía sí pidió permiso. Me imagino. No, a él se lo ordenaron. Ah, ok. No, también hubo oficiales que no estuvieron contentos, se hicieron Ujú. un buen trabajo, ¿no? Ok. Douglas Barrera y otros por ahí, ¿verdad? Y el colmo fue la muerte de Monseñor Casariego. Monseñor Casariego y él eran bien amigos, eran compadres, Sí. ¿verdad? Entonces se llamaban y compadre, fíjese que está y tal cosa, y entonces se arreglaba todo. Muere él y ponen temporalmente a Monseñor Pellecer. Sí. Y Monseñor Pellecer se inventa la guerra religiosa, porque Ríos era evangélico y entonces Recuerdo la Iglesia perfectamente, Católica, Pero se Ah. llevaba bien con Casariego. pero no con Pellecer. Mira, Pellecer interesante. comenzó un ataque frontal, ¿verdad? Hasta se inventaron aquel asunto de que le había faltado el respeto al Papa. Sí. Eso fue culpa mía, Ah, sí. sí. Ok. Resulta que cuando estábamos organizando la comitiva para recibir a su santidad, él dijo, bueno, vamos a recibir a su santidad, doña María Teresa y yo, que era lo normal. Ajá. Luego va a estar todo el gabinete, luego los asesores civiles y luego los asesores militares. Y yo hice una mala cara. ¿Va? ¿No está conforme, comandante? Doy parte que no, mi general. ¿Y por qué? Porque usted está tratando de plantear una falsa imagen democrática. Y aunque usted presente lo que quiera, usted sigue siendo un gobernante de facto. ¿Y qué es lo que quiere? Me dijo, bueno, pues que se ponga usted con doña María Teresa, los asesores militares, los comandantes, luego el gabinete y luego el resto del pueblo. ¿Y por qué? Me dijo, para presentarlo como un hombre de autoridad, un hombre firme. Total que se puso tan furioso que le dio un problema en el hígado. Ajá. Y el día de la misa, el pobre hombre estaba retorciéndose en su cama con un dolor que no creía en nada por el enojo que habíamos tenido. Él me dijo que quería que fuera su Pepe Grillo y era parte de lo que él me Claro. ordenó que hiciera, decirle lo que a mí no me parecía. ¿Verdad? Claro, ¿cómo a un capitán se le ocurre faltarle respeto a un general? No, no. Teníamos que entender que ese capitán fue el que Dios utilizó para ponerlo a él ahí. Claro. Entonces tenía la autoridad y la solvencia moral de sugerirle cosas, no de ordenarle, pero sí de sugerirle cosas, ¿verdad? Estamos terminando el programa y aunque estamos terminando, creo que hoy nos vamos a pasar 5 minutos más en las redes sociales. Nos vamos a despedir de la radio porque nos tenemos que despedir de la radio. Sí. Sí, nos despiden automáticamente, pero Rodolfo,
Y solamente le estamos recordando a la gente que nos está oyendo por audio en la radio que nos puede encontrar en las redes sociales para esta parte final de la entrevista. Los esperamos que lo Facebook, puedan ver. YouTube. Sí, en todas las redes sociales. Rodolfo, interesante, ¿no? Porque recuerdo muy bien en esa época que se dijo, yo nunca vi la falta de respeto del presidente Ríos Montt en ese momento No, por hacia, supuesto que no. hacia el Papa, Juan Pablo II. No, No la vi, o sea, basta con ver el discurso de sí, bienvenida que le da. posiblemente, eso. como tú dices, fue algo que se construye a raíz de Monseñor Pellicer, me imagino que así se le llama. Yo en ese entonces era católico, entonces yo nunca lo vi mal, o sea, no lo vi mal. ¿Cuál se supone que era la falta de respeto Que no no se fue a había la hincado. misa. No fue a y la que no misa. se había hincado, que no se había así hincado. que, Sí, bueno, a que no recibir, se había digamos? hincado. ninguno de nosotros cinco. Sí, y bueno, esa es un Y yo era punto católico importante. también. Sí, Sí. entonces, pero recuerdo muy bien que en uno de las penas de muerte, uno de los fusilamientos que hubo en contra de estas personas terroristas o si no fueron Delincuentes. delincuentes, ¿sí? El Papa había pedido que no se les fusilara. Y también eso se vio como una falta de respeto. Pero hay que tomar en cuenta el contexto de Claro. la situación. Pero, ¿crees él que nos eso reunió- generó mal o realmente fueron los asuntos políticos de los comandantes y estos grupos de poder que se sentían excluidos? Y también se puso el IVA, 7%. Ahora lo estamos en 12%. 7%. al 10% lo habíamos puesto nosotros. Y después se rebajó al Porque se 7%. necesitaba el 8.25% para salir adelante sin tener que devaluar. Sí. Pero Bueno. por presiones políticas, el general Mejía lo bajó del 10 al 7%. Ok. No cumplió su cometido y entonces tuvo que darse la devaluación. Bueno. Sí, que se da sobre todo en el tiempo de Vinicio, ¿no? Pero eso fue espantoso, el tiempo de Vinicio en cuanto a devaluación. Pero vamos al hecho de esas tres cositas. ¿Qué tanto afectó? ¿O realmente lo que afectó fue la parte de los intereses de poder? Yo creo que son los intereses de poder. Ujú. Porque los políticos les urgía que hubieran elecciones inmediatamente para volver a retomar el poder. Y las elecciones se dan en el plazo que Ríos Montt había prometido. Claro, Finalmente. claro. Sí. Mira, en el momento que el general Mejía se desvió de lo que le dejamos establecido, metió la pata. Ajá. En el momento que obedeció el plan establecido, todo le salió bien. Paró siendo él el héroe de la película, Claro, cuando claro. las reglas del juego se le habían dejado Pero yo claras. me recuerdo perfectamente que se había dicho, Ríos Montt había dicho, en tanto tiempo se hacen las elecciones. Y fue exactamente el plazo. Claro, Fue exactamente Claro. el plazo. Sí, hubo mucha manipulación mediática. sí. Sí. ¿Qué harías diferente si estuvieras hoy ahí? Primero dejaría de pelear con la prensa. ¿Verdad? Ok. Habría sí, que tener un buen equipo en decenteros como ahora, ¿verdad? sí, 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 ajá. ¿verdad? Segundo, si bien es cierto, yo no soy de la idea de sujetarme a una autoridad extranjera, porque sé que le han hecho mucho daño a Guatemala, Sí, verbigracia al gobierno de Biden imponiéndonos a este gobernante, ¿verdad? Sí hay que recordar que no somos una isla sí. y que sí tenemos que trabajar de una manera coordinada con los países del mundo. Luego hay que hablar con los dueños del negocio, pues, para que entiendan que no va a ser un riesgo para ellos. Sí, al contrario. Por el contrario, le va a dar certeza. Sí, Y si logramos entender que si esta mesa la cargamos entre más personas, la mesa va a pesar menos, ¿verdad? claro. Y eso desde el punto de vista financiero es así. En la universidad yo aprendí que el 5% son ellos, ¿verdad? Ajá. Y pagan lo que quieren, cuando quieren y como quieren. La clase media somos el 20% y somos sobre los que cargamos la mayoría de impuestos del Estado. Ujú. Y el 75%, bien, gracias. No pa. Economía informal. Ujú. Entonces, tenemos que enseñarle a la gente que el que tenga mucho, que dé mucho, y el que tenga poco, que dé poco, pero que siempre dé. Claro. Bueno, pues gracias, Rodolfo. Está en este momento la vicepresidenta de la República en la conferencia de prensa semanal y bueno, ¿la vamos a dejar o
¿Tenemos alguna actualización de bloqueos o están los mismos? Están los mismos. Bueno, usted puede sintonizar para ver cómo la vicepresidente, que es raro, ¿no? Que esté los lunes. Sí, ella, es cierto. sí, dando conferencia de prensa. Te agradecemos, Rodolfo, por haber estado con nosotros De veras que sí. en esta segunda parte de Sí. esa primera parte que tuvimos el año pasado. Y esperemos que muchas más. Sí. Interesantísimo escuchar. Bueno, pues estoy a sus órdenes, me siento muy honrado de estar con ustedes. Les agradezco muchísimo que se recuerden de esa fecha, que es un parteaguas en nuestra historia, ¿no? Claro, es. Entonces, estamos a sus órdenes, que Dios los bendiga y sigan adelante. Gracias, Rodolfo. Gracias. Nos despedimos de la audiencia. ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la libertad! Amén.